Buenas noches, vamos a comenzar con esta nueva clase de vías. El tema que nos ocupa hoy son las curvas horizontales. Para eso voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Bien, como ven la imagen de la izquierda, a veces para salvar un desnivel, como el de los Andes, en los caracoles de los Andes chilenos, hay que hacer un zigzag con la ruta, y cada uno de los tramos rectos hay que entrelazarlos con curvas horizontales que tienen ciertas características. A veces, como habíamos visto en el otro caso, en la clase pasada, no solo curvas horizontales, sino también curvas verticales. En este caso es una sucesión de curvas horizontales y los tramos rectos van descendiendo. En la imagen de la derecha tienen los caminos de las altas cumbres y tienen una curva horizontal también con la sierra a su izquierda. Del lado de mi derecha está el precipicio o el barranco. Como ven en la imagen esta, la señalización en las curvas es siempre doble raya amarilla, o sea que no se puede sobrepasar en ningún momento. Bien. ¿Cómo comenzamos con todo esto? Comenzamos con trazando la poligonal en el terreno. Se marcan los vértices, se traza la poligonal. Esa poligonal es espacial normalmente, y esa poligonal espacial se divide en dos poligonales, una horizontal y una vertical, formando los dos alineamientos que conocemos. En el diseño habíamos visto definiciones y generalidades y el diseño altimétrico vertical. Las definiciones y generalidades que vimos valen las mismas para el diseño horizontal, que es el que vamos a ver ahora. Vamos a irnos metiendo de a poco en lo que es el diseño horizontal y cómo está compuesto. Bueno, como les dije, partiendo de una poligonal hecha en el plano, definimos la traza del camino con los vértices, y la idea es ir viendo cómo esa traza. Eso que tienen ahí es un sector de una carta topográfica, hay que ir buscando de trazar con unas ciertas características, que ahora vamos a ver en el transcurso de la clase, que sean propensas y den seguridad a la ruta. Tiene que ser económica, segura, y no que económica tiene que tener en cuenta movimiento de suelo, puentes, cruces, y segura tiene que proveer la menor cantidad de accidentes posible. Como en algún otro caso, uno de los lugares de consulta está este Blogs, Ingeniería de Seguridad Vial, que lo estuvimos viendo cuando vimos la parte de capacidad de caminos. Esa primera link que tiene ahí abajo del cartel de novedades, dice normas y recomendaciones. Ahí van a poder encontrar los 10 manuales de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con el Atlas. Igualmente, esos 10 manuales están subidos al aula virtual, y en el capítulo 3, específicamente de los manuales de vialidad, es el capítulo dedicado al diseño geométrico, tanto de curvas horizontales como verticales. Bien. Nuestro diseño geométrico y horizontal, vamos a tener definiciones y generalidades, algunas las conocemos. La velocidad va a ser la velocidad directriz, o sea, el diseño planimétrico de nuestra ruta va a tener que seguir cumpliendo con la velocidad directriz. Las distancias visuales van a tener que ser igual, van a tener que coexistir. Y algunos otros principios para la conformación de este diseño planimétrico. Vamos a ver qué pasaría en un plano representado en dos proyecciones. Por ejemplo, la imagen que tienen arriba es la planimetría. Podemos decir que sea los ejes X e Y. En el eje X las progresivas, en el eje Y el desfasaje o la ordenada,
desde la progresiva a los diferentes puntos, y en el gráfico de abajo es una altimetría, tengo las progresivas en el eje X y en el eje Z tengo las cotas. Ahora fíjense algo interesante. Yo puedo, puedo interpretar que la planimetría y la altimetría tendrían que terminar los dos en el mismo punto, pero no es así. Si yo bajo una línea acá, la planimetría termina en un punto y la altimetría termina en otro. ¿Se dan cuenta por qué? Por el desarrollo de las curvas. El desarrollo de las... en el mismo punto, si el eje planimétrico fuera una recta. Exactamente, si el eje planimétrico fuera una recta, estaríamos en curvas. Nuestros planos viales van a tener esta característica. En la mitad de la hoja del plano va a estar la planimetría con las curvas, como está acá, y en la parte inferior del plano va a estar la altimetría, dibujado el perfil. O sea, las dos partes que se vieron en la clase pasada y esta, se dibujan en un solo plano. Acá, por ejemplo, los puntos estos que tenemos indicados acá son los kilómetros en planimetría. Pero para dibujar la altimetría yo tengo que rectificar eso, y el último kilómetro, que es el kilómetro 17, está mucho más lejos de la proyección de la planimetría. Es muy normal que pase esto en los planos viales. No se preocupen si no coinciden punto a punto, porque no, lo más lógico es que no coincidan. La planimetría termina en una altura, en una altura relativa, en una progresiva relativa, y la altimetría en otra. Lo que sí, las dos empiezan en el mismo punto o en la misma vertical. Bien. ¿Cuáles son los principios que van a regir mi trazado horizontal? Entonces vamos a ir viendo. Yo cuando hago un trazado de una ruta voy a tener que tratar de mantener la mayor cantidad de tramos rectos posibles. No es conveniente poner en una ruta curvas y contracurvas, salvo que estemos en tramos montañosos y la topografía lo requiere, como el caso de los Andes. No queda otra, bueno, pero si estamos en la llanura, no tiene mucho sentido andar poniendo curvas y contracurvas. Pero dentro de esas limitaciones me proponen no hacer tramos rectos de más de 10 kilómetros de longitud. ¿Conocen fueron a Bariloche en micro o en auto? Sí, sí. Bien. ¿Pasaron por la recta del desierto? ¿La ruta del desierto? Totalmente. Sí. ¿Era entretenida? Depende para quién. Para los que duermen, sí. A los que duermen, sí. No termina más. Son 130, si mal no recuerdo, son 130 kilómetros en línea recta, paralela al límite de Buenos Aires. O sea, esa es una ruta mal diseñada. ¿Por qué? Porque el que no está acostumbrado, encima es una ruta 1+1, así que un error y va a parar a la mano contraria. Esa es una ruta que no contempló esta condición. Otra ruta que no contempló esta condición es la ruta 9 Vieja, no la autopista, sino la 9 Vieja, creo que es Armstrong y Tortugas, entre Santa Fe y Córdoba. Era una ruta 1+1 también, que tenía una recta muy larga, y con camiones, porque la ruta 9 llevó muchos camiones siempre, se hacía pesada y cansadora. Entonces, cuando yo trazo la poligonal, esa que veíamos en la imagen de recién, tengo que ver, la poligonal puede tener imaginariamente 700 metros, por ahí 800,
o más distancia entre los vértices. Pero si esas distancias superan los 10 kilómetros, conviene interponer curvas y de gran radio. Así el conductor se mantiene atento. Por ejemplo, en la autopista, la nueva autopista Rosario-Córdoba, la autopista ahora es doble mano, donde es un 2+2, vas bien, vas todo, pero parece que vas todo por una recta en Santa Fe y cruzando a Córdoba tiene dos curvas grandísimas, porque son amplias, y que entran y pasan de un lado y del otro la ruta 9. O sea, en el lado Santa Fe está por el sur de la ruta 9 y en el lado de Córdoba está por el norte de la ruta 9. O sea, hace una curva y contracurva muy amplia, pero son las grandes curvas que tiene la vía esa, en ese punto. Después, bueno, hoy por hoy es cómoda esa ruta porque es un 2+2, ¿no? Pero, ¿qué hay que evitar también? Trazados continuos a la vía férrea. ¿Conocen la ruta 2? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Conocen la ruta 9 en Córdoba? ¿En Río Segundo? No. No, yo no, esa no. Es donde hay La siempre vieja, muchos ¿no? accidentes, que es vieja. Sí. ¿Cómo? Lucía dijo sí. Sí, la vieja. Si es una que hay muchos accidentes porque es vieja. Sí, o sea, la ruta 9 corría pegada a la... las nuevas autopistas se hacen para mejorar el nivel de servicio y la seguridad de los caminos. O sea, la ruta 9 quedó chica, por eso se hizo toda una autopista que va desde Buenos Aires a Córdoba. Pero igualmente las rutas a veces tienen ciertos problemitas. La ruta vieja, esta 9, también cerca de Río Segundo y acá en Buenos Aires, corre paralela a una vía, cercana a una vía. Y la otra, más conocida por ahí, es la ruta 7. ¿La conoce? ¿Esa la que va para Rosario? No. No, No, no sé cuál es. la que va a Luján. Rivadavia. La vieja ruta 7 Rivadavia va a Luján y corre paralelas a las vías del tren Sarmiento. ¿Por qué piensan que dice evitar trazados contiguos a las vías férreas? ¿Por qué Puede se ser por lo anterior. ¿Cómo por lo anterior, Lucía? ¿Eh? Por algún descarrilamiento. A ver, Pedro. Ahí dice accesibilidad. Imagino que teniendo la vía férrea al costado, es como que obstruís una posibilidad de empalmar con alguna otra vía. No, puedo hacer un paso a nivel y listo. Porque si uno quiere cruzar del otro lado, cuando pasa el tren hay como estancamiento. Exactamente. Fíjense lo que pasa en Rivadavia, en Capital Federal. La conocen ahí, ¿no? Por Flores, por Almagro, por Liniers. Cuando quieren cruzar al otro lado del Sarmiento y están las barreras bajas, ¿qué pasa? ¿Dónde se juntan los coches? Sobre la avenida. Sobre el mismo Rivadavia. Sobre la avenida Rivadavia, muy bien. Rivadavia es ancha, tiene una ventaja, pero si la ruta es 1+1, sería un desastre. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer en este caso? Entonces, tengan presente una cosa, en esta parte de la materia, en el segundo cuatrimestre, estamos diseñando, no estamos analizando algo que está hecho. ¿Está bien? O sea, la primera parte era estudiar la capacidad de algo que estaba hecho. En esta segunda parte estamos haciendo un proyecto de una vía, diseñando una vía de comunicación. Entonces, que nuestro proyecto no pase pegado a una vía porque estaríamos proyectando mal.
lo mínimo, calculen más de 200 metros entre la ruta y la vía. ¿Para qué? Para que si hay una barrera que se baja, en esos 200 metros se pueda formar la cola para el paso a nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Te hago Contéstenme. una consulta? Sí, Aparte de la realización, digamos, en cierta forma, del problema tránsito, sí. que ya también ha pasado en la línea que usted mencionó, que en su momento hubo un descarrilamiento. Sí. Eso también puede producir un problema que tendría que verse o reverse, ¿no? Y lo ideal sería que todos los pasos de las vías férreas no fueran a nivel, o fueran con puentes o fueran con túneles, y entonces solucionamos todo. El famoso soterramiento Claro. del Sarmiento, por ejemplo, ¿qué era? Desde Ciudadela hacia 11. 11, meterlo bajo que estuviera en trinchera como está cerca de 11. No, de Ciudadela para el otro lado, hasta Aedo para allá, viene bajo tierra. En Ciudadela tiene que salir porque cruza el Maldonado por ahí, entonces tiene que salir a la superficie. Y después no me acuerdo si se volvía a meter en la zona de Niñez, pero ya creo que no. Y después en la zona de Caballito empieza la zona de trinchera ya vieja. Bueno, la idea es hacer que quede una zona de trinchera así como la de Caballito, y los pasos se hacían con puentes. O si no, construir túneles debajo de las vías o en algún lugar puentes, como se hizo ahí al costado de Vélez Sarsfield. No, del Ferrocarril Oeste. O sea, y el tema ferroviario, el tema de los descarrilamientos, le corresponde a Ferrocarriles, no a nosotros. Bueno, otras características del diseño de las curvas, del diseño planimétrico, es que nuestra vía tiene que cruzar los cursos de agua en la forma lo más perpendicular posible, en donde el suelo sea estable. Me dijeron que ubicaban la ruta 2, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Ubican el cruce con el río San Borombón? Creo que sí. Bien. La ruta que va la mano que va a Mar del Plata, en la nueva mano, la ampliación de la ruta 2, hicieron el cruce del río San Borombón en diagonal y en un tramo recto. La ruta que viene de Mar del Plata para acá cruza el río San Borombón casi perpendicular, lo único que después de cruzar el río hay una curva que tenés que entrar a 80 km/h porque si no seguimos de largo. El tema es este. Yo puedo... la ruta vieja cumplió esta consigna de que cruzar los puntos, los cursos de agua en forma perpendicular y en lugares estables del cauce. La ruta nueva, los pilares donde los estribos del puente los apoyaron en un lugar donde con una creciente que hubo en el río San Borombón se descalzaron los estribos y se afectó el puente. O sea, fíjense en un mismo punto, dos trazados distintos, cómo perjudica a la ruta. Se pudo arreglar, se pudo subsanar, bueno, sigue funcionando la ruta hacia Mar del Plata, sigue funcionando. Pero fíjense, por no prever una cosa, de que el lugar estable estaba por otro lado, y por ahí por querer ahorrar, entre comillas, el largo del puente o el desarrollo de la calzada, les pasó esto. O sea que, fíjense que es conveniente ubicar la zona estable para cruzar un curso de agua.
El mal diseño que tiene es que yo siempre les dije, las rutas tendrían que tener la velocidad directriz en toda su extensión. Y la ruta cuando viene hacia Buenos Aires y cruza el río, entra en una curva que hay que ingresar a 80 kilómetros por hora cuando nosotros venimos a 120 en la ruta. Hay un montón de señales y todo para que no tomen la curva a esa velocidad, porque si no, uno seguiría de largo. Es incómodo, quedo incómodo en ese aspecto, eso sí. Pero bueno, es más estable la mano que viene que la mano que va a Mar del Plata. Acá estaba otra de las aclaraciones con respecto a las vías férreas, que es conveniente que si se puede, que crucen a diferente nivel. Y si no se puede, que el cruce con la vía férrea sea a un ángulo mayor a 60 grados. Y si no se puede, un ángulo mayor a 60 grados, desviar la ruta de manera de conseguir eso. Esto mismo se aplica a cruces de caminos, cuando son dos caminos que se cruzan a menos de 60 grados. Si no hay forma de salvarlo, de que el camino que estoy proyectando lo cruce en otro momento, puedo hacer una modificación al camino, a la traza, y ¿cómo es? Y dibujar una curva de manera de entrar con ese ángulo. A ver si los puedo. Por ejemplo, tengo esta curva, esta recta. Tengo esta otra. Y resulta ser que si yo vengo por acá, no veo a los que vienen de este lado por la recta verde. Entonces, lo que puedo hacer es desde la ruta roja hacer un desvío de esta forma para que la ruta verde la cruce lo más perpendicular posible. ¿Se vio? Sí. O sea, Sí, sí. modifico esa llegada a las rutas para que el que viene por la ruta roja hacia arriba no tenga problema de ver el que viene por la ruta verde desde la derecha, ¿no? Las distancias de visibilidad se tienen que mantener presentes en todo el camino, así que lo tengo que tener presente. La distancia de visibilidad tiene que ser mayor o igual a la distancia de tensión en todo el camino. O sea, yo calculé una distancia visual de detención para mis curvas y esa distancia de visibilidad tiene que ser mayor a esa distancia. Si no, no sirve. Y la zona de sobrepaso permitido tiene que estar a más de 2 minutos de la distancia a la velocidad directriz. ¿Está? Bien. Ya tracé mis poligonal. Tengo un alineamiento. Tengo otro alineamiento. Si yo vengo a 120 kilómetros por hora y quiero pasar del alineamiento azul al alineamiento rojo, ¿qué pasa? No pasás. ¿Por qué? Bajar ¿Eh? bruscamente la velocidad. Tenés que bajar bruscamente. No me permite hacer el movimiento el movimiento planteado. No, a esa velocidad no te lo permite hacer o pasaríamos de largo. ¿Está? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones que se les ocurra a ustedes? Y hacer una curva con un radio determinado que permita que pueda pasar de un
de una tangente a otra. Manteniendo la seguro. misma velocidad. Bueno, lo tomo. Hago una curva. Perfecto. Pero, como empezamos en el caso de las curvas verticales, vamos a buscar una curva sencilla. ¿Cuál es la curva sencilla que se les ocurre? Una curva circular. O sea, tengo dos tangentes, intercalo entre dos tangentes una circunferencia con un cierto radio, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, y ¿tendría solucionado el problema? ¿Qué se les ocurre? En principio sí, a ver, consigo pasar de una dirección a otra con una curva. Pero capaz no es necesario para seguir a la velocidad que tenías. Depende del radio. Esa curva. El radio va a surgir, me adelanto nada más, en función de la velocidad. Acá Ahora, Tomás en el chat dijo algo. a No ver, tiene sentido. Pasa que depende, Leo, a ver, Leo, si lo que es un dice. radio suficientemente grande, puede que no haga falta peraltar, pero también por ahí ya nos estamos adelantando. sí, bueno, es una parte. Tomás dijo eso, que lo del peralte. Que Lo del falta el peralte. Bien. Fíjense, nadie se preguntó por qué me falta un cuadradito si hubiera terminado la curva circular, ¿no? Si con la curva circular alcanzaba, ¿para qué puso el rectángulo de abajo? Voy a necesitar otra curva, que es la curva de transición. ¿Por qué? Y acá vienen los estudios, el repaso de física circular. ¿Qué movimiento tengo en el tramo recto a velocidad constante? Rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo y uniforme. Muy bien. ¿Qué movimiento tengo en el tramo circular? Variado, No, supongo. no, puedo recorrer la En realidad circunferencia. podés mantener, sí, podés mantener igual. Puede ser MCU. O... Es MCU. Movimiento circular uniforme es ¿qué magnitud? O sea, no cambie la velocidad. No cambio la velocidad, es uniforme. No hay aceleración tangencial que varíe. Es uniforme. Pero ¿qué magnitudes intervienen en el movimiento rectilíneo y uniforme y en el movimiento circular uniforme? La La velocidad aceleración normal. vertical. A ver, en el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿qué tengo? Aceleración normal. ¿En el rectilíneo? Velocidad tangencial, no es tangente de movimiento. Velocidad en la dirección de la recta, tangencial, podemos decir. ¿Y qué más puedo llegar a tener si tengo la variación de frenadas y acelerar? Radial. Una aceleración podría llegar a tener. También en la misma dirección de la tangente, ¿no? Sí. Sí. ¿Y en el circular? Está la velocidad tangencial Sí, y la angular y sí. la aceleración centrípeta. Centrípeta es la que te sujeta al centro y si se corta la piola, ¿qué pasa? Si se Cuando- cae, perdón, no escuché. Cuando estudiábamos esto decíamos qué pasa cuando una piedra está atada a un hilo y la revoleamos. La fuerza que hace el hilo, la fuerza que tiene que ejercer el hilo está sujeta por la aceleración centrípeta. Sí, Pero si se corta el hilo, y te vas Hay para una afuera. aceleración, claro. Centrífuga. centrífuga, es la que te vas para afuera. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Pasé de un tramo recto y la aceleración centrífuga con respecto a la trayectoria, a la recta verde, ¿cómo es? ¿Tangente? No. Perpendicular. Perpendicular, muy bien. Entonces, pasé de un movimiento que no tenía aceleración perpendicular a un movimiento que sí tiene aceleración perpendicular. Bastante incómodo el asunto, ¿no?
Sí, Sí. a comparación del otro, sí. Entonces, por un lado, lo que nombró el compañero, yo puedo partir de una curva plana, totalmente plana, o puedo partir de una curva a la cual le di una cierta inclinación para que la fuerza esa centrífuga no sea tan fuerte, y esa inclinación se termina llamando peralte. Ahora bien, en el tramo recto yo tengo un perfil de calzada de tramo recto que es como si fuera una V. Vamos a dibujar. En el tramo recto yo tengo un perfil que es así, de calzada. ¿Están de acuerdo? Sí, correcto. Pero en el tramo curvo tengo un perfil que es así, que es el que va a tomar el peralte. Entonces, Con la fíjense... pendiente única hacia el radio interno de la curva, digamos. ¿Cómo? Con la pendiente hacia el radio interno de la curva, digamos, no hacia el externo. No, seguro. Estoy suponiendo que el centro de la curva está a mi derecha. Fíjense que si yo vengo con un pavimento que está en este punto y lo tengo que llevar a este punto, de alguna manera lo tengo que hacer. Si lo hago de golpe, si vengo con el tramo recto y paso a la curva circular, esto va a ser un salto muy incómodo. Entonces tengo que acompañar esto de alguna manera que me lo va a permitir también la curva de transición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la curva de transición va a servir para varias cosas, y ahora vamos a ir recorriendo cuáles. Y ahora vamos a ir recorriendo cuáles. Primero vamos a empezar, como les dije, con la curva circular. El objetivo de una curva horizontal es vincular dos alineamientos rectos, permitiendo desarrollar las fuerzas centrífugas en forma progresivamente, no que aparezcan en un salto de golpe, para compensarlas parcialmente. Y están compuestas siempre por un tramo de curva circular y dos curvas de transición espirales a la entrada y a la salida. Vamos a ver entonces las características de la curva circular. De esta tienen conocimiento porque las vimos en geotopografía. La curva circular teníamos las dos tangentes, el ángulo de deflexión, que es el mismo ángulo de deflexión que está en el centro. La línea que une el principio de curva con el final de curva se llama cuerda. El segmento de recta que va desde el medio de la cuerda hasta el centro de la curva se llama flecha. Desde el centro de la curva hasta el vértice se llama externa. Desde el principio de curva al vértice o del vértice al final de curva son iguales, se llama tangente. Y el desarrollo es todo el arco de circunferencia. Todo esto son las definiciones que vimos en geotopografía. Cada uno de los parámetros los aprendimos a calcular en geotopografía. Así que en esta parte no me voy a detener, sino que van a usarlo en la última parte un poquito, pero el desarrollo, todos estos puntos, se los dejo para que lo repasen de la materia anterior. Cuando circula un coche, como pasaba en las curvas verticales, existe una fricción. Pero en este caso una fricción, cuando hablábamos de las curvas verticales, la fricción era longitudinal, se oponía al movimiento del coche en sentido longitudinal, en el sentido de la traza. Cuando estamos en una curva y el coche está circulando por la curva, dijimos que por la fuerza centrífuga se tendría a ir hacia afuera de la curva. Ese movimiento hacia afuera de la curva, aparecen dos fuerzas
de fricción, pero transversales en este caso, que van a ayudar a frenar el desplazamiento del coche. Estas fuerzas de fricción transversales se estudiaron con el pavimento húmedo y Vialidad descubrió que las fórmulas que rigen estas fuerzas, ¿cómo se calculan las fórmulas? Se hace circular el coche a una cierta velocidad y se va midiendo el desplazamiento, y en función de la nube de puntos que se obtienen, se hace una regresión y se obtienen las fórmulas para las diferentes velocidades. Hicieron el gráfico y se dieron cuenta que para velocidades menores a 80 tenía esa fórmula, y para velocidades mayores a 80 las fórmulas que está abajo. O sea, tenemos estas dos fórmulas, estas dos variaciones de la velocidad. Hola. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Porque se me puso la pantalla en negro, no sé qué pasó. ¿Se sigue viendo? Sí, sí. Sí, pero se quedó colgado, creo. Sí. Sí, No, ahora- a mí no me aparece ahora, pero hasta recién me aparecía. Todavía estoy en la misma diapositiva, ¿eh? Sí, pero me figura como que quedó abierto la opción de puntero. Como que quedó ahí. Deje de compartir, profe, a ver si ahí. A ver. ¿Cómo es el asunto? ¿Están conectados al Zoom? Y no veo el Zoom. Toque para dejar de presentar desde el PowerPoint, con escape o no sé cómo se... Es decir, como que se quedó tildado la pantalla, pero... Sí, pero lo más lindo que tampoco... Se le abrió una ventana con distintas alternativas, ingeniero. Te Justo digo en que la no, mitad de no la diapositiva. la estoy viendo. ¿Usted que ve todo en negro? Porque una de las opciones dice pantalla en negro. Quizás tocó eso. No sé qué significa lo de pantalla en negro. Sí, yo los estoy escuchando a ustedes, pero no estoy viendo la pantalla. ¿Toca en el teclado? ¿Tocó escape? Hola. Hola. Se sigue escuchando, ¿no? Sí, se le escucha. Se lo escucha y se lo ve, profe. Sí, sí, el problema es que uno Sí, el problema soy yo, que no los veo a ustedes. Ah, A ver, esperen que pero ¿cómo salgo de acá? ¿Ve todo en negro? Veo el escritorio. No veo el Zoom. Ay, ay. Es la primera vez que me pasa esto. ¿Y en el administrador de tareas? A ver, tenés razón. A ver si sigue activo el Zoom. Hola. Ahí está. Ahí Hola. dejó de Sí, sí. compartir o salió de la reunión, creo. Salí de la reunión, pero ¿ustedes me ven? Yo ahora Sí, estoy... sí, ahí lo vemos. sí, lo Bueno, vemos. vamos a ver si me puedo conectar de vuelta. Tengo que poder. ¿Eh? No sé qué toqué, sinceramente. Y bueno, puede pasar. Señal geométrico, curvas horizontales. Había llegado a la con de acá. Se sigue grabando, no sé. Todavía se sigue grabando la. Bueno, volvimos a la pantalla que estábamos antes. Sí, sí. Sí, Ahora sí. sí. Sí, ahí estamos. Sí. Entonces teníamos las fórmulas, teníamos el gráfico, pero también tenemos tablas. O sea que de cualquier forma podemos calcular nuestra fricción transversal. Bien, vamos a pasar. ¿Qué pasaría si un móvil circula en una curva
la cual es plana, como en esta que estoy mostrando acá. El móvil va a tener, respecto de este punto, o sea, si el centro de la curva está a la izquierda del móvil la fuerza centrífuga va a ser hacia la derecha, el peso del móvil va a estar perpendicular, y respecto del punto A va a generarse un punto de volcamiento del móvil ese. Lo que hay que buscar es que el momento equilibrante respecto de ese punto A sea mayor o igual al momento volcador respecto del punto A. Y para que eso pase, la fuerza centrífuga debe ser respecto del peso un 0,2, o sea, debe ser un 20%. Si es mayor al 20%, el coche vuelca. Esto es si la calzada es totalmente horizontal. ¿Qué pasa si indistintamente a la altura del vehículo? ¿Cómo indistintamente a la altura del vehículo? Porque los autos son más bajos, las camionetas son un poco más altas, los camiones más altos. ¿Es indistinto ese porcentaje que nos dio, el 20%, para que vuelque el vehículo? Cambia el peso ahí, pero... Cambia, sí, es indistinto. A ver, fuerza centrífuga que es igual. La aceleración. Masa por la aceleración centrípeta. Claro. Bien, ¿y peso a qué es igual? Masa por Masa por gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Las masas se simplifican. Sí. ¿Qué me queda? Aceleración centrípeta o centrífuga sobre gravedad. Claro. Sí. O sea que no me importa la masa del vehículo. Claro, claro. ¿Está? O sea, las hago intervenir, pero en realidad no me importan, porque se simplifican en esa ecuación. Es lo mismo decir fuerza sobre peso que aceleración centrípeta sobre gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. aún así no, Sí, no va a profe. depender de. Aún así no va a depender de la altura del vehículo, por el tema del baricentro. La altura sí, pero bueno, por eso yo tengo que lograr que el momento volcador no tenga, por la altura sí, que el momento volcador no supere esa relación, y para que eso no pase, para que no se vuelque el coche, tiene que haber una relación entre fuerza centrífuga y peso del 0,2. A ver, esto es un inicio, el cual no se usan mayormente curvas horizontales. Curvas planas, digamos, no horizontales, sino curvas planas. Pero esa es la limitación si la curva fuera plana. ¿Está bien? Bien, ahora veamos qué pasa. Apareció un planteo arriba a la derecha de una calzada inclinada, donde están actuando la fuerza peso del coche, la fuerza de la aceleración centrífuga, la fuerza de rozamiento, y tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal llamado beta. Entonces vamos a analizar qué pasa acá, en esta situación, que es la situación general de todas las curvas. La definición de fuerza centrífuga, masa por aceleración centrífuga. Aceleración centrífuga, la masa que es igual. Peso sobre gravedad. Y aceleración centrífuga. Velocidad directriz al cuadrado sobre radar. ¿Y cómo es la dirección de la velocidad directriz en función de la curva? Tangencial. Tangencial. O sea, velocidad tangencial sobre radio, velocidad directriz es. Bien, si hacemos un equilibrio de fuerzas en este dibujo, ¿cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? Mu por la normal, ¿no era? Mu por la normal, muy bien. El mu, en este caso, lo llamamos fricción transversal, que era el que vimos recién. Y la normal, en ese dibujo, ¿a qué es igual? Hay que descomponerla por el ángulo.
Claro. Hay que descomponerla sobre el ángulo, o sea, sería una recta que vendría así. ¿Y cómo estaría compuesta la normaleza? P por el coseno de beta. P por el coseno de beta, bien. ¿Eso solo? Más F por el Bien. seno. Más FC por el seno, perfecto. Y del otro lado descompondría en esta línea, en esta otra línea, las otras componentes, ¿no? Que serían P por el seno de beta, y toda esta igualdad de la izquierda tendría que ser mayor a la fuerza centrífuga por el coseno de beta. ¿Bien? Sí. Ahora bien, yo voy a reemplazar este FC por esta relación que tengo acá. Ese FC tiene que ser como máximo 0,2 del peso. Y acá entre corchetes me queda esta cuenta que 0,2 del peso por el factor de fricción por el coseno de beta, y el resto de la ecuación sigue igual. ¿Qué pasa con este término entre corchetes? Con respecto a los otros. ¿Podría decir que 0,2 por P es igual a fuerza centrípeta? Podría decir, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a lo siguiente. 0,2 es un valor bajo. FT es un valor bajo. El coseno del ángulo, como el ángulo es próximo a 0, va a ser un 1, podrá tender a 1, 0, y pico, no llega a 1. Estos tres productos me dan que esto sea despreciable frente a los otros términos. ¿Está? Porque el peso del coche o la fuerza son valores importantes. En cambio acá, este 0,2 por FT ya se hace, y el coseno se hacen valores muy chicos. Entonces, en función de estos tres términos, se hace despreciable. Ahora, si reordeno, me queda de esta manera la ecuación. Y fíjense, tengo el peso en los tres términos, lo voy a poder simplificar. Y después tengo el coseno de beta, que está de este lado, lo puedo pasar dividiendo al primer término. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacer eso. Cuando yo simplifico y pasé dividiendo el coseno de beta, el primer término que tengo acá, me quedó nada más que el factor de fricción transversal. El segundo término me queda seno de beta sobre coseno de beta, que no es otra cosa que la tangente de beta. Y de este lado me queda velocidad directriz al cuadrado dividido G por R. Acuérdense que todo el planteo de las fuerzas está hecho en el CIMELA, en el MKS, y nosotros las unidades que usamos para el diseño de vías de comunicación están dadas ¿en qué unidades? ¿Imperiales? ¿Eh? ¿Unidades imperiales? No, a ver. ¿En qué se mide la masa en el CIMELA? Kilo. Kilogramos. No. Ah, sí, kilo masa. ¿En qué se mide las fuerzas en el CIMELA? Newton. En Newton. ¿En qué se miden las aceleraciones? Metro por centímetro cuadrado. No. Metro por segundo. Metro por segundo cuadrado. Metro por centímetro cuadrado es rara la unidad esa. No dije
Acá ¿Eh? dije. No, segundo cuadrado dije. Ah, dijiste, yo entendí centímetros, por eso. No, Disculpa. creo que dije segundo. No, no hay problema. ¿Y en qué se miden las velocidades? Metro por segundo. Metro por segundo. Y nosotros en las vías de comunicación, ¿qué velocidades usamos? Kilómetros por hora. Kilómetro por hora. Entonces, como pasó en el caso de las curvas verticales, acá va a haber un cambio de variables para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Y el radio de acá lo puedo despejar, lo saco del denominador y paso f más tangente de beta al denominador. Me queda que el radio de mi curva circular va a estar expresado en la velocidad en kilómetros por hora, dividido 127 por E. E se va a llamar peralte, la E es la tangente de beta, más el coeficiente de fricción transversal. El 127 ¿de dónde salió? De 9,8 por 3,6 al cuadrado, que es la división para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora y el 9,8 de gravedad. De ahí sale ese famoso 127. No usamos el ángulo, por ejemplo, no vamos a usar el ángulo beta como ángulo beta, sino que vamos a usar la tangente de beta como decimal. Si yo digo el peralte vale 10%, me está diciendo que en un metro la calzada sube 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a usar en porcentaje. Bien, con todo esto podemos hacer algunas apreciaciones. Si yo quiero un radio mínimo absoluto, o sea, el radio más chico que puedo sacar, es con el peralte máximo y la fricción máxima, transversal máxima para una cierta velocidad. El radio mínimo deseable es aquel en el que la velocidad se obtiene solamente compensada con el peralte, sin tener en cuenta la fricción. Y la velocidad máxima segura es la que se considera la velocidad calculada en función de la fricción máxima y el peralte que nosotros querramos darle. Esos son los tres parámetros que podemos deducir de esta fórmula. Vialidad Nacional nos propone esta tabla, nos propone 3 tipos de peralte para diferentes zonas. No quiere decir que sean los únicos, sino que va a proponer estos peraltes en zonas rurales montañosas con el A. ¿Por qué va a proponer esto? Porque en caso de que se junte hielo, un peralte alto va a hacer que el hielo salga de la calzada. En cambio, un peralte bajo va a costar más que el hielo salga de la calzada. Y después, de acuerdo a los radios, va a ir achicando el peralte. Vialidades propone esta tabla 3.9 con los radios mínimos deseables en función de los peraltes máximos 6, 8 o 10 y las velocidades directrices. Los radios mínimos de la curva circular en caminos rurales entre 250 y 300, en colectoras 107, en caminos residenciales 34. Y los criterios de desgaste mínimo van a ser para el desgaste mínimo para el factor transversal, la fricción transversal igual a 0 o el radio mínimo. Bien, acá hay una publicación del ingeniero Fischer de cómo varía la curvatura en los diferentes tramos del trazado. Imagínense en el tramo recto, yo tengo una curvatura igual a 0, entonces el radio que tengo acá es infinito, porque un tramo recto lo podemos asimilar a una curvatura de radio infinito, a una circunferencia de radio infinito. Cuando nos metemos en una curva circular, tenemos un radio constante, una curvatura que es 1 sobre el radio, y cuando volvemos a salir del tramo recto volvemos a tener radio infinito. Estos puntos son los que generan una discontinuidad en la curvatura y los que molestan al conductor. O sea, si yo vengo por una recta y me meto en una curva circular, la entrada y la salida va a generar una molestia al conductor. Eso es lo que vamos a tratar de evitar ahora
en los siguientes estudios. Para eso van a aparecer las famosas curvas de transición, espirales o clotoides de Euler. Recién ahora le puse todos los nombres con los que pueden aparecer, porque en realidad curva de transición hay muchas variantes. Se puede usar la curva parabólica, la curva circular, curvas ovoides. En el manual de la vialidad de ese capítulo 3 tienen un estudio de todas las curvas que se les puedan ocurrir como curvas de transición, si bien la que usamos nosotros por comodidad es la clotoide de Euler, que va a cumplir varias funciones. La primera es que en el tramo de transición me va a permitir pasar de una curvatura 0 a una curvatura con un determinado valor y volver. O sea que ya acá no voy a tener discontinuidad como en el caso anterior, sino que voy a tener un pasaje lineal de curvatura. La aceleración, la variación de la aceleración centrípeta en esta que era 0 y a esta que es máxima, se va a mantener constante. O sea, voy a mantener esa variación de la aceleración en forma constante, de manera de poder pasar de la curva de la recta a la curva y viceversa. La espiral se arma de esta forma. Partiendo de un punto, recorro un arco de curvatura y en este punto tengo un determinado radio. Por ejemplo, el radio de la curva circular, esta roja que tengo acá, yo quiero unirlo con este punto I de inicio de la espiral. La voy trazando y en el punto de tangencia yo tengo el radio de la curva roja y el desarrollo de esta curva verde cumple esta condición, que el segmento S medido sobre el arco verde multiplicado por el R en el ρ en cualquier punto, o sea, el radio en cualquier punto, es igual a la longitud total de la curva, LE, por el radio de la curva circular en este punto. Y esto se mantiene constante todo a lo largo de la curva. Esa es la condición de la espiral de Euler. Esta constante, para no incomodarla, vamos a adoptar. Como esto es una constante de variación de la aceleración centrípeta, la unidad va a ser metros por segundos al cubo, y la vamos a adoptar entre 0,30 a 0,60 metros por segundos al cubo. Partiendo de la definición de la aceleración centrípeta, velocidad directriz al cuadrado sobre ρ, o velocidad directriz al cuadrado sobre la constante por el segmento S. Y la variación me queda de esta manera. Haciendo los cambios de variables y planteando que esta variación debe ser constante, puedo llegar a que la velocidad, la variación de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad directriz al cubo sobre A. Y reemplazando me queda que es la velocidad directriz al cubo dividido 28 veces RC. A era el valor sobre el radio, ¿no? El radio por la longitud, L por RC me daba el famoso A. Entonces, saco, esta es L por RC, saco L, y me queda que la longitud de la curva espiral tiene este valor. El 28 este también salte por un cambio de variables, o sea, acá estamos en metros por segundo, metro por segundo, todo elevado al cubo, lo cual me queda 3,6 al cubo, y multiplicado por A cuadrado, y A cuadrado en este caso lo acepté como 0,6 metros por segundo, entonces me queda este 28.
Si yo adopto este 28, tengan presente que la variación de la aceleración centrípeta, o sea, SA cuadrado, yo lo podía tomar entre 0,3 y 0,6. Con este 0,6, ¿qué estoy logrando? Que la longitud de la espiral sea más corta o más larga. ¿Más larga? ¿Te parece? Yo estoy dividiendo por 0,6 para llegar a ese 28. Si divido por 0,3, ¿a qué valor llego? ¿A 14 o a 56? Ah, está bien. No, estaba pensando en otra cosa. O sea, a ver, ¿qué me dijiste? Discúlpame, por ahí me mareé yo. ¿Qué dijiste vos? No, dije que era más larga. Sí, La longitud de la espiral, sí, me confundí yo, discúlpame. Yo estaba pensando en el denominador, vos dijiste la longitud. Está bien, Guido. Perfecto. La longitud de la espiral al adoptar el 0,3 sería más larga. ¿Está? El valor sería 14 en vez de 28. Bueno, yo Pero puedo... si se toma 0,3 o 0,6 es la pregunta. No, 0,6. Si se toma Pero- 0,6, entonces no es más corta que si se toma 0,3. Sí, a ver, uno de los límites es que la longitud de la curva espiral, de la curva total, no sea mayor a 3 kilómetros y medio, porque si no nos cansamos de dar vuelta en una curva. Entonces, Barnett, que fue uno que se puso a estudiar esto, hizo unas tablas que las vamos a ver con este 0,6. No quita que nosotros nos podamos en algún momento buscar el 0,3, pero normalmente se usa el 0,6 metros por segundo cuadrado. Bien. Bien, el criterio que habíamos visto antes es el criterio de comodidad, o sea, la aceleración centrípeta, la variación de la aceleración centrípeta constante. El otro criterio es el criterio de apariencia, que me dice que yo tengo que poder recorrer la curva espiral con 2 segundos. Si lo recorro con 2 segundos, y haciendo el cambio de variables correspondiente, sería la velocidad directriz dividido 1,8, y esa longitud tiene que ser mayor o igual a 30 metros. Por otro lado, tengo el criterio de apariencia de borde. El criterio de apariencia de borde, cuando vimos hoy que les decía que cambiaba el borde al entrar en la curva circular, tenía que cambiar el borde y la espiral me iba a dar esa longitud, tenía que ver que ese cambio de borde no sea brusco. Entonces, Vialidad plantea que la longitud de desarrollo del peralte, o sea, cuánto voy a necesitar para que mi trazado horizontal de la recta pase a tener el perfil de la curva, va a estar dada por el ancho del carril o la distancia desde el borde de giro o desde el eje de giro por el peralte, por la pendiente relativa del borde respecto al eje de rotación. Y esta pendiente relativa está dada por esta relación 0,85 menos b sobre 253. De los tres criterios que vimos recién, el de comodidad, el de apariencia general y el de apariencia de borde, vamos a elegir el más largo, y de esos como longitud mínima de la curva espiral, y de ese valor elegido, el 25% más la vamos a tomar como longitud máxima de la curva espiral. Bien, esto que veníamos diciendo recién de la transición del peralte o de la apariencia del borde, es esto que van a ver acá. Antiguamente o antes, lo que vieron recién es lo que toma vialidad ahora. Antes se usaba esta fórmula, donde decía que el peralte, por el ancho del carril dividido la longitud de la curva, no tenía que superar la pendiente del borde máxima que estaba dada por esta relación.
Hoy por hoy se usa lo que está en la proyección anterior. Y el cambio de perfil transversal desde el tramo recto a la curva se va dando, acá estoy en este primer punto, estoy en el tramo recto, y en este último punto estoy en el principio de la circular. Se va a ir dando a lo largo de la curva de transición. Entonces, esta primera transición de peralte alrededor del eje, fíjense que yo tengo el eje más alto que los dos bordes. Voy a mantener el borde interno derecho, y el borde externo va a empezar a subir. En este punto, el borde externo está a la altura del eje. Va a seguir subiendo hasta que el plano que determina el pavimento es un solo plano, o sea, tiene toda la misma pendiente. A partir de este punto, el borde exterior sigue subiendo y el borde interior va a empezar a bajar hasta llegar en el encuentro con la curva circular al peralte máximo que necesito. Esto fue girando, fíjense, alrededor del eje de calzada. ¿Está? Otro peralte, otra transición del peralte es alrededor del borde interno, o sea, el borde interno de la curva es el borde verde, el borde externo de la curva es el borde rojo. Partiendo del tramo recto, el borde interno se va a mantener en la misma posición, se levanta el borde externo, llegamos al bombeo removido y alcanzamos el peralte completo. Fíjense que en este punto, acá el que cambia de posición es el eje de la rasante. En el caso anterior, este eje se mantenía constante y los que cambiaban de posición eran los bordes. En este caso, el que se mantiene constante es el borde interno y los que cambian de posición son el externo y la rasante. Y el tercer caso es parecido al anterior, pero el que queda fijo es el borde exterior de la curva. Ahora bien, fíjense lo que va pasando con los perfiles. Acá el punto de la rasante está arriba de la línea punteada, acá baja hasta ponerse al nivel del borde exterior, acá sigue bajando hasta que llegamos al bombeo removido, y acá tenemos el peralte. ¿Qué opinan ustedes, a su humilde entender en estos casos, y en un diseño, qué transición del peralte usarían? La de borde interno. Esa es una. Yo me inclino por La esa. del eje no convendría, porque si yo defino en el eje después la altimetría, digamos, eso ya es un dato fijo que no cambia. No. En cambio, si tengo que tener en cuenta el peralte, es como que en la altimetría del eje tengo que tener en cuenta ese desfase. Sí, pero igualmente, o sea, en la curva vos tenés la altimetría del eje, pero vas a tener que tener en cuenta que en algún lugar vas a tener que excavar, en otros lados rellenar. Si bien eso lo vas a hacer con el movimiento de suelo del terraplén y no con el paquete estructural, pero aunque estos movimientos, calcula que si fuera un 10% de peralte y la calzada tiene 7,30 metros de ancho, ¿cuánto sería desde un punto al otro? O sea, en los 7,30 metros tendría que subir 70 centímetros. ¿No? Sí, sí. Ese desfasaje lo tengo que hacer con suelo o con el terraplén, porque no lo puedo hacer con el paquete estructural. El paquete estructural tiene que ser algo que esté acotado y que sea constante, no puedo andar jugando mucho. El movimiento del suelo, el terraplén sí lo puedo ir cortando y acomodándolo. Personalmente yo prefiero el borde interno, porque me da la posibilidad
de que la curva se levante sobre el borde externo, pero al que circula no le da el miedo como que en el medio de la curva hay un pozo. Acá fíjense este último, que cuando se hunde el borde interno, si ustedes vienen circulando es como si ustedes se cayeran en un pozo en el medio de la curva. Y en el caso de alrededor del eje, hay una parte que también el eje interno baja. Entonces, yo personalmente, pues eso es una opinión personal, elegiría siempre el borde interno, que se levante la ruta por arriba del borde interno para darle más seguridad. Y no elegiría nunca, en caso de poder elegir, no elegiría nunca el tercer caso. ¿Estamos? Aparte de esa forma, no se supone que favorece siempre o sea, que favorece evitar, digamos, el vuelco de esa forma. ¿Cómo favorezco evitar el hueco? Claro, si vos tenés, si vos lo haces el peralte del borde interno, al tener esa pendiente, digamos, no va a ser mejor para evitar ese vuelco, digamos. No, el vuelco con los dos peraltes, con cualquiera de los tres peraltes se podría estar dando. Está bien, pero no va a ser menor, digo. No, eso no. Lo que le da al que maneja, le da la sensación que en el medio de la curva entras en un pozo. El que va del lado interno de la curva, tanto sea por el peralte alrededor del eje o por el peralte alrededor del borde interno, le da la sensación que entra en un pozo. En el medio de la curva entra en un pozo. Mientras que por el borde externo no te da esa sensación. Está bien. Y en cuanto a seguridad, tienen que tratar de buscar que las construcciones sean seguras. Y bueno, ya te digo, desde mi punto de vista, yo elegiría eje de calzada o borde interno, nunca borde externo. Sí, nunca la rotación al lado del borde externo. Bien. La curva espiral cumple otra cosa, otra función. Cuando un camión como este que está acá, el semirremolque que se usó para este diseño, entra en una curva circular, sus partes van invadiendo parte de la contramano y parte del centro de calzada, parte interna de la curva. Entonces es necesario, en una curva circular, construir un sobreancho. El sobreancho está dado por esta hermosa fórmula que está acá abajo, que se la vamos a tomar en el parcial, o en el parcialito que viene, y le voy a pedir que me digan qué significa cada uno de los términos. Y qué significa cada una de las variables. ¿De verdad o no está cargando? ¿Vos qué opinás? Me está jodiendo. Un chiste, no. Bueno, para que no sea tan aburrida, sí, era un chiste. Esta fórmula interviene en magnitudes y tiene tres términos. Hay términos que son del conductor y hay términos que son del vehículo. ¿Cuáles son cada uno de los términos? La velocidad del conductor. El tercer término es correcto. El tercer término es la inseguridad del conductor. O sea, la velocidad de circulación y el radio de curva. Si el conductor no está confiado, se va a tirar más para el lado interior, suponiendo que el lado exterior sea un precipicio, o si del lado interior tenés el precipicio, se va a tirar más hacia el exterior para estar más seguro. El tercer término tiene en cuenta la habilidad del conductor. Los otros dos términos son propios del camión semirremolque que se usó como modelo para el diseño. Este sobreancho, imaginemos que esta cuenta exagerada me dice 1 metro.
¿De qué lado lo colocan de la curva? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? Del de adentro. ¿Dónde dice aumento? Desde adentro. ¿Dónde dice aumento, profe? ¿Eh? ¿Qué Como es lo que dijiste, dijo de un metro, profe? si el, entendí lo de un si el metro. sobreancho fuera de 1 metro, la S fuera de 1 metro, ¿de qué lado de la curva lo colocaría? De afuera. Ni en realidad ni de adentro ni de afuera. Se coloca la mitad de un lado y la mitad del otro. En la curva circular va el 100% del sobreancho, o sea, ese metro que yo les dije, colocan 50 centímetros del lado interior y 50 centímetros del lado exterior. En las curvas de transición van a servir para ir acomodando el ancho de ese sobreancho. O sea, a lo largo de las curvas de transición, los sobreanchos van a ir reduciéndose porque en el tramo recto no necesito sobreancho, sí lo necesito en las curvas. O sea que otra de las funciones de la curva de transición es materializar la variación del sobreancho. Esto sería igual solo para las circulares, ¿no? Como para circulares. Las curvas circulares. ¿Y ¿O qué va a otra? depender de algún ángulo en particular, digamos, de la curva? ¿El ángulo de deflexión que tenés acá? No, me refiero para el sobreancho. O sea, porque capaz que en otro tipo de curva no lo vas a necesitar, no es necesario ese sobreancho hasta inclusive para ese mismo tipo de camión. ¿Qué tipo de curva? No, digo, me imagino otra que tenga un menor ángulo. Pero Perdón, mayor sería. no, sí, siempre los necesitas. Lo que pasa es que vos estás partiendo, nosotros estamos partiendo que las curvas horizontales son circulares y de transición. No usamos otro tipo de curvas. No usamos parábola, no usamos ninguna otra dentro del centro, sino que usamos una circular. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se estudia el movimiento dentro de la circular. Y en función de esa circular, o sea, vos empezás estudiando el sobreancho en esta circular, lo que tenés que hacer en la de transición es acomodar ese sobreancho. ¿Me entendiste, Lauro? Sí, está bien. Una pregunta más. En cuanto a la demarcación, ¿cómo iría demarcada la calzada en el sector del sobreancho? La calzada de la demarcación de borde es una línea blanca continua. ¿Dónde la pondrían? No se considera el sobreancho, ¿o sí? Dentro de la calzada. Sí, lo tenés que, lo tenés que considerar porque si no, no le das la seguridad al camionero. O sea, tenés que ponerla al borde del sobreancho, la línea blanca. No al borde no acá en la unión, sino al borde de afuera. O sea, tenés el sobreancho y le diste la seguridad al camionero, porque si le pones la línea acá al borde, lo estás ajustando igual. Ingeniero, esto estaría actuando como si fuese una banquina, ¿no? Sí. Independientemente de la banquina, el sobreancho se lleva igual. O sea, la banquina está por afuera de este sobreancho. Bien. Vialidad Nacional nos pone como ejemplos o tablas, o sea, vialidad que pasaba, en una época no había calculadoras o computadoras como hay ahora, que pueden tener internet en cualquier lugar, entonces todo esto surgió en el año 65, a empezar a estudiar todo esto, y ¿qué se hizo? Se tabularon muchas cosas, por eso todas las tablas que están viendo. Acá le dice, por ejemplo, Vialidad le dice que para una velocidad y un radio,
y para una calzada de 6,70 m, les dice cuánto sería el sobreancho que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para 120 km/h y 400 metros de radio, no podría porque estaría muy excedido. Entonces tendría que buscar un radio más grande. Si fueran 1000 metros de radio y 120 km/h, tendría un sobreancho de 0,5 metros. 0,5 metros que lo reparto 25 y 25. Casi que la pintada de la demarcación horizontal me marca el sobreancho, porque las pintadas estaban en 20 centímetros. O sea, estamos ahí. Si yo tengo un radio más chico y una velocidad más chica, por ejemplo, velocidad de 60 con un radio de 110, me está pidiendo 1,60 m, o sea, 80 centímetros de cada lado. Bien. Vamos a ver ahora la parte que componen las curvas horizontales y para finalizar vamos a ver el tema del replanteo. El punto de intersección de las tangentes se llama PI, el ángulo se llama ángulo de deflexión delta, es el mismo ángulo delta que está acá. El punto donde la espiral arranca con la tangente se llama tangente espiral. Se han complicado los nombres, pensaron mucho los de vialidad. El punto de intersección entre una tangente y la espiral lo llamaron tangente espiral. El punto de intersección entre la espiral y la circular, ¿cómo se llamó? Espiral circular. El de la circular con la espiral, circular espiral, y el de la espiral con la tangente, espiral tangente. O sea, se han matado para poner la definición de los puntos. RC es el radio de la curva circular. Cuando LE, que no está acá indicado, pero LE es el largo de la curva espiral, desde TE a S, todo ese largo es LE. LC podemos decir que es el largo de la curva circular entre la que es propiamente circular, que es este tramo entre S y CE. TE es la tangente externa que va desde el punto espiral tangente espiral hasta el vértice, y como las curvas son simétricas es lo mismo de este lado. La externa desde la curva hasta el vértice. Delta C es el ángulo propio que me quedó del tramo espiral, circular digo, y tita E es el ángulo que dentro del sector de la circular me está consumiendo la espiral. O sea, esto desde este punto hasta S es la mitad de la espiral, y tita E entonces va a ser LE dividido 2 dividido RC, me va a definir el ángulo tita E. Este ángulo lo tengo de un lado y del otro. Y por supuesto el delta C va a salir como diferencia entre el delta original menos 2 veces tita E. La longitud de la circular en este caso, 2 veces pi por radio, sería la circunferencia completa, por el ángulo delta C dividido 360 sería la parte proporcional, y la longitud total de la curva va a ser esta magnitud, más 2 veces el largo de la espiral. Bien. Como este ángulo tita E es un ángulo pequeño, menor a 15 grados, normalmente estamos entre 8 y 10 grados, ¿qué podemos hacer con los ángulos pequeños? La tangente es el ángulo. El seno es menor al ángulo y menor a la tangente, todo expresado en radianes, ¿no? Exactamente. Entonces nos podemos permitir esa simplificación. Bien. Con esa simplificación yo voy a decir que la coordenada, cuando haga un replanteo,
de los puntos característicos, voy a tomar la tangente apuntando hacia el vértice, desde la tangente espiral apuntando hacia el vértice como mi eje X, y perpendicular a ese eje X hacia el centro, mi eje Y. Entonces, voy a aproximar que mi XC, o sea, las coordenadas de este punto donde la espiral se une con la circular, es por aproximación, o lo voy a tomar como aproximación, a la longitud de la espiral dividido 2. Le digo por qué como aproximación, lo vamos a ver después, porque en realidad estas coordenadas de este punto salen de la serie de coseno, y porque tanto el ángulo θ como la longitud de la espiral dependen uno de otro, entonces no son independientes, no puedo hacerlo fácil, entonces tengo que expresar el coseno de θ como una serie y después acotar los términos que voy a tomar. Entonces es aproximadamente igual el K, el X es igual a L, E. O sea, este arco de la espiral lo tomo como igual a la coordenada X. El puntal, que es desde del punto tangente espiral hasta donde empezaba originariamente la circunferencia, lo voy a tomar como la longitud de la espiral dividido 2. Cuando yo a mi circunferencia original con la que había empezado le puse la espiral, me obligó a correrla esta circunferencia. La circunferencia original es la que está en línea punteada. Cuando le interpongo la espiral antes y después, la circunferencia baja. En este punto, el inicio de la circunferencia se corre una distancia P que se llama disloque. Este disloque equivale a la longitud de la espiral por el ángulo de la espiral dividido 12. O si reemplazo el ángulo de la espiral por θ sobre el ángulo LE, era LE sobre 2R. Si lo reemplazo por eso, me va a decir que es la longitud de espiral al cuadrado dividido 24 veces el radio. Cuando había calculado las coordenadas del punto espiral circular en X, quiero calcular la espiral circular en Y. Por la misma condición de los ángulos pequeños, voy a decir que este valor se va a estar dado por el ángulo de la espiral, la longitud de la espiral por θe dividido 3. Si hacemos el reemplazo de θe igual a LE sobre 2R, puedo llegar a que esto es LE cuadrado sobre 6R. Lo puedo expresar en función de la longitud de la espiral y del radio de la curva. La tangente externa, que es el segmento que va desde donde empieza la curva hasta el vértice, me va a quedar dada por el radio más el disloque por la tangente, me daría este segmento, desde acá hasta acá. Y a eso le tengo que sumar K, que es LE sobre 2. La externa la vamos a sacar por la cotangente de este segmento, o sea, la cosecante, la secante digo. Tengo RE más P dividido el coseno del ángulo delta sobre 2, estaría obteniendo este segmento completo. ¿Están de acuerdo con eso? R más P dividido el coseno de este ángulo, que es delta sobre 2, estaría obteniendo este segmento que va del vértice al centro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Si a eso le descuento el radio, me queda la externa. ¿Bien? Y después para las coordenadas de los puntos característicos,
voy a partir de la coordenada del punto de intersección de las tangentes. Este punto de intersección tiene coordenadas x, y, esa sería una, o yo puedo venir circulando la poligonal por este lado, decir que llego a un punto de coordenadas tal, y sigo por la poligonal subiendo mis progresivas o mis coordenadas. Recorriendo la poligonal obtengo esos valores. Entonces, puedo partir de este punto con un solo valor, por ejemplo, decir que la progresiva del punto PI a lo largo de la poligonal, por supuesto, es de 20 kilómetros. Entonces, ¿cuánto vale el punto espiral tangente? Tangente espiral. Bueno, a estos 20 kilómetros le resto la tangente y tengo la coordenada de este punto. Le sumo a la espiral y voy a tener la coordenada X de este punto. La curva es simétrica, así que lo mismo se haría de este lado. Y entonces después lo que tengo que calcular es el valor de IC para saber este punto donde se encuentra. Y después, una vez que terminé mis curvas y que terminé todo mi trazado, hay que poner los kilómetros que figuran en las rutas. Entonces, la longitud ya no va a ser por la poligonal, sino que tendrá que ser por el trazado. Yo tengo que venir por la espiral hasta acá, hacer el arco de circunferencia y otra espiral hasta acá, y tengo mi longitud total de curva. Y este punto espiral tangente va a tener las progresivas o el kilometraje a lo largo de la curva realizada. Bien, ¿qué pasa con las distancias visuales? Yo tengo que tratar en mis curvas horizontales de que poder ver un objeto, un coche, que venga de la mano contraria o que esté circulando en el mismo sentido en una curva horizontal. Para eso tengo que trazar una línea de visión entre el eje de la calzada y el lado interior de la curva que me permita poder ver el vehículo que va circulando en el mismo sentido por delante o por detrás, o que viene en la otra mano, como para prevenir las maniobras. Con esta línea de visión, desde el eje de la circulación hasta esta línea, se define esta distancia M1, a la cual no tendría que poder tener objetos dentro de esa distancia M1, porque si no estaría cortando la visión, estaría haciendo una ruta insegura. Una de las imágenes que les mostré hoy de las curvas de las altas cumbres no cumplían con esto. Tenía la sierra pegada a la ruta. Entonces lo único que puedo hacer en ese caso es manejar tocando bocina o tocando bocina de día y encendiendo luces de noche. Este valor M1 me dice que, bueno, si yo acá tengo una curva hacia mi derecha, desde el eje de la calzada, marco M1 y tendría que hacer volar todo esto rayado de la zona de la sierra, para que el coche que venga por acá pueda tener visibilidad del otro coche que va del otro lado. O sea, mi diseño tiene que contemplar esta distancia visual de detención, esta distancia visual. M1 está dada por esta fórmula, RCI es el radio desde el eje de esta calzada, radio de la calzada interna, y así tendría que desmontar todo esto para cumplir la seguridad de mi ruta. Vialidad también les propone gráficos, les dice, bueno, tengo la velocidad directriz de 70 kilómetros por hora y un radio interior de curva de 200 metros, entonces, ¿cuánto va a ser mi valor MI ahí? Y ese MI sería 70 kilómetros por hora, habíamos dicho 800 metros, 500 metros.
70, 500, bueno, acá. Este MI me daría que estaría necesitando 25 metros. 25 metros de despeje para poder asegurarme la distancia visual. Bien, como les dije, vialidad, esto lo empezó a hacer desde el año 65, y en aquel entonces lo que se hacía, en vez de hacer tanto cálculo, se tabuló. El ingeniero Joseph Barnett en 1940 empezó con esto, y fue tabulando para diferentes velocidades y diferentes radios de curva los valores que podemos usar nosotros en cuanto a el peralte, la longitud de la espiral y el sobreancho. Los cálculos los vamos a hacer con todas las fórmulas y después los vamos a verificar con las curvas de Barnett, a ver cómo con las tablas de Barnett, a ver cómo nos dieron. Estas tablas las encuentran en el Atlas está subido al campus. También en el capítulo 3 están las tablas, y los van a tener con peralte máximo de 6%, pero también van a encontrar peraltes que van variando. Fíjense, por ejemplo, en 140 kilómetros, la primera, el radio más chico, es con el máximo peralte, pero a medida que el radio crece, tengo menores peralte y en algún momento no tengo más. Quiere decir que con el coeficiente de fricción solamente, la curva puede funcionar sin tener en cuenta el peralte. Cuando tenemos las tablas de 8% y las tablas del 10%. Bien, estamos por llegar al final. ¿Cómo se replantea esta curva de la curva espiral? Yo saqué que la longitud de la espiral surgía de acá, de esta fórmula, que la relación de lados del radio con la longitud recorrida era constante e igual al cuadrado. Derivando, llego a que el θ, derivando y después integrando, llego a que mi ángulo θ en forma general es L al cuadrado sobre 2 veces LE por RC. Si quiero conocer θE, reemplazo la L que es variable y llego a que para θE es LE sobre 2RC, que es lo mismo que habíamos calculado al principio. Por otro lado, si yo quiero relacionar un ángulo cualquiera θ con el ángulo total de la espiral, mantengo esta relación y llego a que la relación θ sobre θE es proporcional al cuadrado de la relación de luces entre el tramo de la espiral y el tramo de la espiral parcial y el tramo total de la espiral elevada al cuadrado. ¿Cómo es la secuencia de diseño de la curva horizontal? Por un lado empezamos calculando el radio, y el de la curva de transición calculamos la longitud por seguridad, la mínima y por la apariencia del borde externo. Entre estas tres adopto la mayor, calculo el θ correspondiente, en función de la L adoptada y el θ, determino K y P. O sea, el puntal y el disloque de mi curva espiral. Y el replanteo lo hago. El de la curva circular, por los métodos conocidos, normalmente vamos a usar el método de la replanteo por abscisas y ordenadas sobre la tangente, porque sobre la cuerda no se usa mucho. Estos eran todos los métodos que vimos en geotopografía, pero como la espiral se va a replantear sobre la tangente, nos va a convenir la circular también replanteada sobre la tangente, y que queda de esta forma. O sea, esta es la parte de la circular, y esto que le estoy sumando acá es el corrimiento por el disloque que se generó. O sea, la espiral, la circular bajó esta constante.
Y el replanteo de la curva de transición, voy a buscar un ángulo parcial entre una longitud respecto de la longitud total, y la coordenada X va a ser L por este paréntesis. Este es el desarrollo del coseno. Si yo tomo este segundo término, lo desprecio, me queda que X es igual a L. Y este es el primer término del seno, porque esto continuaría. El valor I para cualquier punto de L, por cualquier ordenada X, el valor I me estaría dando L por θ sobre 3. Por último, a lo largo de toda la espiral, se materializan dos tangentes, una que nace por acá y otra que termina en este otro vértice. La tangente esta se la llama tangente larga, a la otra tangente se la llama tangente corta. La unión entre la tangente espiral y la espiral circular define una cuerda. Si yo tengo las tangentes, conozco el IC acá, en este punto, puedo conocer la cuerda a través de Pitágoras. Y aplicando la fórmula de la cuerda, la expresión de la cuerda me queda dada por esta fórmula. Me sirve para ir replanteando punto a punto o para ubicar la espiral en todo su recorrido. Bien. Hasta acá ha llegado la parte teórica.